Ahora vemos derivadas por parasíntesis. En las palabras derivadas por parasíntesis existen dos fórmulas. La primera fórmula es núcleo, una palabra que ya existe, lo añadimos a otra palabra que ya existe, otro núcleo, núcleo 1 más núcleo 2, y a esto le agregamos también un sufijo. Y la segunda fórmula es prefijo más núcleo más sufijo, pero cumplen propiedades. De la misma forma cumple también la la fórmula 1. La fórmula 1, nuevamente reitero, es núcleo 1 más núcleo 2 más sufijo. Una palabra que ya existe, otra palabra que ya existe y le agregamos un sufijo. Sin embargo, esta fórmula debe cumplir esta propiedad, que núcleo 2 añadido con núcleo sufijo, la palabra no debe existir, no debe tener significado. Pues si tiene significado ya no sería parasíntesis, sino sería una composición, ¿no? Una composición. Bien, núcleo. Un ejemplo acerca de la primera fórmula de parasíntesis. A ver, para la primera fórmula. Núcleo 1 sería 7. 7 es una palabra que ya existe en español, por lo tanto cumplimos. Mes sería núcleo 2. Ino sería sufijo. Comprobamos, núcleo 2 más sufijo no debe existir la palabra, o no debe tener significado. Núcleo 2 sería, más sufijo sería mesino. La palabra mesino no existe, por lo tanto podemos decir que es una palabra parasintética. Cumple la primera fórmula. Otro ejemplo, tenemos quinceañera. 15 es una palabra que ya existe, sería núcleo 1, año, otra vez otra palabra que ya existe, puedo agregarlo año, es otra palabra que ya existe, y el sufijo era, al agregarlo era, bueno, uno de los vocales vuela, y decimos quinceañera. Bueno, cumple la fórmula, a ver si cumple la propiedad. La propiedad que dice que en núcleo 2 más sufijo no debe existir la palabra. Núcleo 2 sería año, era sería sufijo. La palabra añera no existe, no tiene significado. Por lo tanto, es una palabra parasintética que cumple la primera fórmula. La segunda fórmula es prefijo más núcleo más sufijo. Se añade un núcleo, al núcleo un prefijo y un sufijo. Sin embargo, esta fórmula cumple dos propiedades. La primera propiedad dice es que prefijo añadido más núcleo no tiene significado, o sea, la palabra no debe existir. De la misma forma, núcleo más sufijo no debe tener significado, o sea, por ambos lados. Prefijo más núcleo no debe tener significado y núcleo más sufijo de igual forma no debe tener significado. Si tiene, pues ya no sería derivada por parasíntesis, sino bien puede ser derivada por prefijación o derivada por sufijación. No puede ser. Entonces, para este caso vamos a ver un ejemplo. Y tenemos aquí la palabra anaranjado. Podemos decir que naranja es el núcleo, a puede ser un prefijo, a es un prefijo y ado es un sufijo. ¿Cumple la propiedad de parasíntesis? La fórmula de parasíntesis hasta el momento cumple. Tenemos prefijo a, núcleo sería naranja y ado sería sufijo. Pero hasta el momento parece parasíntesis. Parece parasíntesis. Pero vamos a comprobar con la propiedad 1 y 2 a ver si es parasíntesis. Comprobemos. ¿Qué dice la propiedad 1? Prefijo más núcleo no debe significado. Prefijo más núcleo. ¿La palabra anaranja existe? No existe. Por lo tanto, posiblemente sea parasíntesis. Comprobamos con la propiedad 2. Núcleo más sufijo. Núcleo más sufijo no debe existir. ¿La palabra naranjao existe? Tampoco existe. Cuando no existen por ninguno de los lados, es palabra derivada por parasíntesis. Otro ejemplo. La palabra es ajusticiado. Podemos decir que justicia es núcleo, a es un prefijo y ado es un sufijo. Hasta el momento parece parasíntesis. Comprobemos, prefijo más núcleo. ¿La palabra ajusticia existe? No existe. ¿La palabra ajusticiado existe? No existe. No existe por ninguno de los lados la palabra. Por lo tanto, es una palabra derivada por parasíntesis. Otro caso singular, bueno, tenemos varias palabras derivadas por parasíntesis. Acá tenemos una cantidad de palabras derivadas por parasíntesis. Un caso que es concretamente, eh,
muy equivocada. Podemos ver, por ejemplo, que existen deslices con las palabras. Imaginaros que la palabra es submarino y la otra palabra sería picapedrero. Vayamos al ejemplo de submarino. Submarino es una palabra. Bueno, inocentemente uno puede decir que la palabra submarino está formado por un núcleo que sería mar, núcleo, y sub es un prefijo, inocentemente, ojo, y ino es, digamos, un sufijo. Bueno, claro, de todas maneras, con una mente inocente podemos decir que tiene un prefijo, que tiene un núcleo y tiene un sufijo. ¿Parece parasíntesis? Sí, hasta el momento parece parasíntesis. Voy a comprobar si es parasíntesis. ¿Qué hice la propiedad? Bueno, esto obedece a la segunda fórmula, ¿verdad? La propiedad de parasíntesis nos dice que prefijo más núcleo no debe tener significado y núcleo más sufijo tampoco deben tener significado. A ver si comprobamos. A ver, prefijo más núcleos. Prefijo es sub y mar es núcleo. Bueno, la palabra submar existe, no existe, no tiene significado. Hasta el momento podemos decir que submarino posiblemente sea parasíntesis. Bueno, pero he revisado solamente con la primera propiedad. La segunda propiedad me dice la suma del núcleo más sufijo no debe existir. Núcleo más sufijo, marino. La palabra marino, ¿existe o no existe? Sí existe. Una palabra que ya existe, ¿qué es? Una palabra que ya existe es el núcleo. Por lo tanto, esto no es una palabra parasintética, sino derivada por prefijación. Veamos el segundo caso. La palabra es picapedrero. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es una palabra derivada o compuesta? Vamos a ver. Uno inocentemente puede decir que la palabra picapedrero está formado de picar, piedra y ero. Ero, en este caso, inocentemente podemos decir que es un sufijo. Parece parasíntesis. Hasta el momento parece porque tiene un núcleo 1, núcleo 2 y un sufijo. Pero, ¿qué dice la primera fórmula de parasíntesis? Dice que núcleo 1 más núcleo 2 más sufijo. Pero debe cumplir la siguiente propiedad. Es que núcleo 2 más sufijo no debe tener significado. O sea, la palabra núcleo 2, que sería piedra, y ero no deben tener significado, ¿no? Puedo decir que la palabra picapedrero está formado de picar, sería N1, N2 sería piedra, y ero sería sufijo, si es parasíntesis. ¿Qué dice? N2 más sufijo no debe tener significado. Pedrero. La palabra pedrero en la actualidad tiene significado. Podemos buscar en el diccionario pedrero. Vamos a ver, pedrero. Tiene significado. Viene de piedra, operario que labra las piedras. O sea, es una persona aficionada a piedras. Por lo tanto, esta palabra existe. Por lo tanto, una palabra que ya existe, que viene del verbo picar, con otra palabra que ya existe, ¿es una palabra derivada o no? Pues no, es una palabra compuesta. Pero ojo, la palabra pedrero antes de 2000 en el diccionario no estaba registrada. En esa época era una palabra derivada por parasíntesis, porque pedrero no existía. Sin embargo, en el 21ª edición del diccionario de la Academia, la palabra pedrero ya existe. Por lo tanto, en la actualidad es una palabra compuesta. Muy bien, el siguiente caso o el siguiente tema vendrán las palabras derivadas por composición. Si tienen dudas, preguntas, escríbanme o envíenme un mensaje para yo poder contestarles o aclarar algún punto.